La suerte está echada. Esta es una historia que si hubiera sido escrita por otra persona, diríamos que es una historia de desamor solamente con algunas tonalidades de fantasía. Sin embargo, lo ha escrito Jean-Paul Sartre, y el trasfondo de la historia debe abarcar un tema más sobre el existencialismo que nos compete a todos. La suerte está echada es una expresión que utilizamos al vernos ante una situación en la cual no podemos hacer nada para cambiarla. Es decir, ya no queda nada más que hacer, solo esperar el resultado inevitable o esperar que por suerte ese suceso sea distinto. Es de algún modo un consuelo que podríamos utilizar para algún hecho en concreto. Eve Charlier y Pierre Dumain, los personajes principales de esta historia. Una de condición acomodada y el otro vive en algún vecindario de clase social trabajadora. Ella padece de una enfermedad que la tiene postrada en su mansión y él, un líder conspirador para derrocar al regente actual del pueblo ficticio. Eve se encuentra postrada en su cama. Su marido, André Charlier, le pone en su vaso de agua unas gotas de veneno. Luego se aleja del cuarto y va a consolar a su cuñada de 17 años. Ella llora desconsolada. Él le promete que nunca se separará de ella. Eve se despierta súbitamente, llama a su hermana desesperada y toma un sorbo del vaso de agua. Luego se incorpora con sumo esfuerzo para llegar a la entrada de la sala, donde ve a su hermana, Lucette, con su marido. Es donde la llama y le dice para conversar en el cuarto a solas. Ya en el dormitorio, Eve le increpa que él solo se casó con ella para obtener su dote, a la cual ella pudo aguantar, pero no permitirá que se aproveche de su hermana, mientras pierde sus fuerzas cayendo al suelo, donde se le sigue oyendo lentamente, mientras el marido ve con sosiego que el vaso de agua se encuentra vacío. Eve se levanta y ve como su hermana está llorando. Acariciándola, ve a su criada entrar y la llama, pero ella no la escucha ni la ve. De pronto escucha una voz que dice «La Genesia». De pronto se aproxima a un espejo donde no puede verse reflejada, pero su criada al posar en él sí aparece. Eve se marcha escuchando la voz que repite «La Genesia». Es así que aparece de súbito la cortada La Genesia. Ahora, en el caso de Pierre, junto a sus compañeros, se encuentran en una habitación desgarbada, todos entre humos de cigarrillo y charlando sobre el golpe de mañana. La insurrección no puede esperar. Pierre sale de la reunión y se le acerca un joven de 18 años llamado Lucien, quien lo busca para conversar. Lucien, humillado, busca conversar con Pierre para disculparse y excusarse por haber brindado información al gobierno, a lo que Pierre simplemente le dice que es un delator y le cruza el rostro con una bofetada. Lucien ve cómo Pierre se aleja en su bicicleta y él en la suya se dispone a retirarse. Lucien sigue a Pierre en su bicicleta, quien sostiene un revólver dentro de su chaqueta. Y a lo lejos se escuchan 2 disparos. Pierre sigue adelante hasta que cae derrumbado. La gente que se encuentra a su alrededor se da cuenta de que quien está en el suelo tendido y muerto es Pierre. Pierre se levanta, se limpia los trastes y busca contacto con los obreros que se encontraban. Pero ninguno le respondió ni lo vio. Camina y se aleja del lugar. Empieza a darse cuenta que nadie lo nota mientras escucha la voz que le dice La Genesia. Luego de caminar, aparece a su derecha un callejón de donde hay personas haciendo fila para ingresar a una sola casa que un letrero que dice «Cortada La Genesia». Una vez encontrándose en la fila, Eve camina por delante de ella y la gente le grita. Eve se da vuelta y con gusto se da cuenta que la ven. Pierre entra a la habitación donde encuentra a una matrona que lo reconoce y le dice que él está muerto desde la mañana. Quien lo mató fue Lucien, a lo que Pierre queda un poco sorprendido y la matrona le hace firmar el registro declarándolo oficialmente muerto, diciéndole que a partir de ahora él puede ir a donde quiera. Con Eve pasó lo mismo. Al ingresar a la habitación, la matrona le confirma de su muerte y diciéndole que su esposo la había envenenado para quedarse con su dote y ahora pretendía la de su hermana. Eve, consternada de impotencia, sale de la habitación caminando por las calles sin prestar atención a los vivos y a los muertos. Sin embargo, queda distraída por un espectáculo que sucedía en la calle, pero al divisar que una niña que andaba mirando el show y ve que un sujeto se posó a sus espaldas y con sigilo le quitó su cartera,
Eve le grita, se alarma, pero nadie la escucha. Justo en ese tumulto también se encontraba Pierre, quien la mira con ternura al ver que aún Eve no comprendía que ya se encontraba muerta. Allí es cuando Eve le grita a Pierre reclamándole que haga algo, pero Pierre le dice que tiene que acostumbrarse, a lo que Eve entiende. Ambos se miran con interés para luego distraerse por la niña que se había percatado que le habían robado su cartera de su cesto. Luego de esta interacción entre Pierre y Eve, discuten sobre el asunto de la niña para luego ambos tomar caminos distintos. Pierre, junto a un anciano muerto del siglo XVIII, hace una amistad y se van de paseo o de visita al palacio del regente. Dentro de este palacio hurgan algunas habitaciones donde se encontrarán distintos muertos de distintas edades, pero Pierre, al sentirse curioso y querer ver al regente, a quien iba a derrocar al día siguiente, es que se entera de que el regente ya tenía conocimiento del levantamiento que iba a hacer el grupo de Pierre, y por el contrario estaba tan preparado que tan solo estaban esperando que los insurrectos hicieran algún ademán de destrozo, de revolución, para poder eliminarlos a todos. Entonces Pierre, desconcertado, advierte de que su lucha fue en vano, porque al día siguiente tanto él como sus compañeros o sus camaradas iban a terminar siendo asesinados por el regente. Mientras que en la habitación de la matrona ocurre un imprevisto. Por orden del director, revisa el libro de actas de muertos en el rubro reclamaciones y aparece la indicación que dice que Pierre Dumain y Eve Charlier, encuentro convenido, Parque de los Naranjos a las 10:30, a lo que la matrona dice, más complicaciones. En ese momento, en un parque, Pierre se encuentra con Eve, otra vez, quienes mantienen una amena conversación junto a un mendigo con vida, para luego irse caminando comentando sobre la oportunidad de tener unos instantes de vida para poder resolver un asunto pendiente en la vida. Mientras caminaban, comentando y en silencio, empieza a generarse una aproximación entre ellos, entre preguntas y respuestas, hasta que llegan a un establecimiento de gente mundana, de recursos que la gente como Pierre no puede permitirse. Sin embargo, es Pierre quien le invita a Eve a ingresar. Sentados en una mesa mediante una conversación deficiente, Eve mira con compasión a Pierre, quien intenta decir lo que siente, para luego uno de ellos preguntar, o ambos se preguntaron qué hubiera pasado si se hubieran encontrado en la otra vida, o si es que se han encontrado, se han cruzado, pero como pertenecen a distintas clases, nunca se fijaron el uno del otro. Luego de esto, Pierre y Eve se miran silenciosos, luego hacen un ademán como si quisieran besarse, para luego Eve invitar a Pierre a bailar, continuando con sus ademanes de acercarse al mismo tiempo dándose cuenta de que es ridículo sus intentos de tocarse, cuando en realidad no pueden hacerlo. En un momento Pierre le dice, ¿cuánto daría por acariciar sus hombros? La encontré demasiado tarde. Así también Eve le dice, daría mi alma por volver a vivir un momento y bailar realmente con usted. Y estando en ese vaivén de sentimientos sobre lo que hubiera sido, aparecen de súbito en la cortada Laguenecia, en aquel callejón donde formalizaron su muerte. Aparece la matrona quien les dice, o mejor dicho, les lee el artículo 140 de su registro, donde les dice que si un hombre y una mujer destinados a estar juntos, por un error no imputable hacia los susodichos, no pudieron haberse encontrado en la tierra cuando estaban vivos, pueden reclamar volver a la vida para poder completar el amor que les estaba esperado, bajo ciertas condiciones. Es así que los protagonistas se sorprenden ante tal oportunidad, aceptan volver a la vida, donde la matrona les explica las condiciones diciéndoles, van a regresar a la vida sin olvidar todo lo que han vivido como muertos. Tienen el plazo de 24 horas para configurar su amor, sin que medie ninguna reserva ni limitación, siendo que si lo logran, tendrán derecho a vivir, advirtiéndoles que si no lo logran en 24 horas, regresarán con los muertos. A la salida felices cuentan a sus conocidos que vuelven a la vida. Un varón se les acerca y al escuchar sus alegrías les encomienda de favor si pueden hacerse cargo de su hija, que dejó en vida, a lo que los protagonistas asienten con efusiva emoción. De nuevo a la vida. Pierre toma conciencia de que se encontraba en el suelo, la gente aglomerado,
los milicianos a su alrededor. Pierre se incorpora rápidamente y sugiere retirarse a sus compañeros del lugar. Por otro lado, Eve, que se encontraba postrada en su cama, alza la mirada desafiante ante su marido. Su hermana la abraza con regocijo. Sin embargo, al retirarse su marido, nervioso y perturbado, habla con su hermana Lucette, donde le dice la verdad de su marido, pero para su hermana menor, quien ya empezaba a sentir un apego emocional hacia el marido de su hermana, no le creía, y ante tal insistencia de Eve, Lucette abandona bruscamente la habitación de Eve. Pierre llega en su bicicleta a la mansión de Eve, dubitativo en su actuar, mientras que su compañero Paulo lo había seguido y ve como Pierre se dispone a entrar a la mansión de un miliciano. Pierre ingresa por la puerta de servicio de la casa. Eve es avisada por la mucama que Pierre la espera y Eve hace que pase a la sala. Eve, un tanto emocionada, en la sala ambos se encuentran, sorprendidos y turbados. Un evento casi imposible de creer. Ambos balbucean unos comentarios lacónicos. Pierre, inquieto con sentimiento de inferioridad cada vez más, mientras más hurgaba la habitación lujosa en que se encontraba. Al final Pierre le dice: tenemos que irnos. Eve le responde: ¿a dónde? A mi casa, inquiere Pierre. Ella le dice que lo seguirá a donde él quiera, pero no deprisa. Pierre reacciona de una manera brusca y hace un ademán de retirarse, pero Eve logra detenerlo dulcemente. De pronto aparece el marido de Eve y se produce una pequeña escaramuza entre el marido de Eve y Pierre, a lo que Eve detiene a Pierre y ve como su hermana Lucette se dispone a proteger a su marido, advirtiendo que todo está perdido en su hermana, a lo que le dice a Pierre que ya no hay nada más que hacer y que se va con él a donde él diga. Saliendo ambos de la residencia, mientras andan juntos, las dudas de Pierre se incrementan. Eve trata de apaciguarlo, reconstruyendo el camino que atravesaron desde que se conocieron y convencerlo de por qué estaban allí precisamente. Ingresan al mismo establecimiento donde se dieron cuenta de que debieron encontrarse en vida, así que luego de una conversación incómoda y un público hostil que lanzaba miradas de desdén, Eve sugiere a Pierre para bailar en medio de la vista de todos. Ambos, sumidos en su propio mundo, abrazados y confirmando su amor, quienes son interrumpidos por un vals popular que empezó a sonar y a pedido de uno de los comensales que lo hizo por burla. Pierre, enfurecido, va hacia ese comensal y lo sujeta de las solapas, pero aparece un miliciano quien lo amedrenta, mientras Eve aparece y saca de su cartera una tarjeta alegando que es esposa del secretario de la milicia, y es allí donde el miliciano se rebaja y pide perdón. Pierre huye despavorido del lugar enfurecido. Eve lo persigue. Cuando lo alcanzan tienen una discusión acerca de sus mundos diferentes, siendo Pierre quien duda más y más sobre ser el uno para el otro, mientras Eve lo amilana. De camino a la confirmación de su destino a estar juntos, se acuerdan que tienen que cumplir una promesa a la hija de un muerto. Se dirigen a un arrabal en busca de la niña. Luego de una conversación incómoda con la madre y su nueva pareja, logran retirar a la niña de la casa y llevarla a una casa donde la dejaron en mejores manos. Ambos se dirigen a la casa de Pierre. Él le da sus llaves y le indica dónde está su cuarto, mientras le dice que va a ir a encontrarse con sus camaradas y avisarles de lo que se enteró. Eve asiente con paciencia. Pierre se encuentra con sus camaradas en la habitación de los conspiradores. Les informa sobre la emboscada que está preparando el regente y que toda esa revolución o ese levantamiento de armas será en vano porque todos van a ser asesinados. Pero se da cuenta Pierre de que todos los que están ahí lo miran con indiferencia, con duda, y incluso varios de ellos lo llaman traidor y le dan la espalda, porque le increpan a Pierre de por qué había entrado a la mansión del secretario de la milicia y por qué había huido con su esposa, a lo que Pierre simplemente atina de que esa mujer es llamada Eve, es su mujer en este momento, y que no les puede dar más información, más que simplemente que se enfoquen en que el día de mañana se va a suspender el levantamiento en armas para derrocar al regente. Pero nadie le cree. Todos piensan que Pierre es un traidor y Pierre se retira de ahí con un mal humor, exasperado. Eve lo está esperando en la casa, trata de apaciguarlo y de un momento a otro llaman a la puerta. Era Paulo quien le advierte a Pierre que lo quieren matar.
Pierre le da las gracias y le dice a Eve que deben marcharse. Ella le dice que se queda, donde le increpa que su verdadera razón de volver a la vida era para salvar su revolución y no por ella. Eve se sentía traicionada, dubitativa, y quería explicaciones de Pierre de por qué realmente había aceptado volver a la vida. Pierre le increpa lo mismo sobre su hermana, a lo que ambos piensan que han fracasado en su misión, y de un momento a otro se encuentran abrazados frente a un espejo que los reflejaba juntos. Abrazados, y en un instante se conocieron físicamente, mientras escuchaban los pasos y los golpes de la puerta, hasta que todo queda en silencio, donde se dan cuenta que aún tienen oportunidad de cumplir con su misión, repitiéndose que deben ser el uno para el otro. Por la mañana pensaron que habían superado la misión, pero faltaba media hora para cumplir con su cometido, y que faltaba que sea a las 10:30 para que se cumpla el plazo que les otorgaron para confirmar su amor. En ese momento pasa un grupo de milicianos armados cerca de la casa de Pierre, dirigiéndose hacia una dirección incierta. Pierre se vuelve a exasperar, vuelve a ponerse energúmeno, con un humor terrible, a lo que Eve intenta apaciguarle y decirle que ya hizo lo que pudo y que lo único que les queda es confirmar su amor y dedicarse a ellos. Pero ante las respuestas y la reacción de Pierre, Eve se da cuenta que ya no puede hacer nada más por él. Pierre seguía nervioso y tomándose la cabeza entre las manos. Pierre le dice que irá a alertar a sus compañeros nuevamente para ver si puede convencerlos de que no hagan nada y que luego de ese nuevo intento se dedicará a ella y para confirmar su amor yéndose lejos de esa ciudad. Entonces Pierre nuevamente se va a dirigir a la habitación de los conspiradores a alertar a sus compañeros, prometiéndole a Eve que la llamará. Eve le indica que la llame al número de su mansión, que ella se encontrará allí, tratando de convencer por última vez a su hermana. Y así ambos siguen dos caminos distintos. Eve llega a su casa y en su sala encuentra a su marido y a su hermana en traje de dormir, ambos mirándose con una mirada tierna. Eve cierra la puerta con fuerza para que ambos puedan darse cuenta de su presencia y apunta a su marido con un revólver. Y hace su último intento de que su hermana abra los ojos, diciéndole que va a contar toda la verdad de su marido a su hermana. Pierre llega a la habitación de los conspiradores, ingresa por una pequeña abertura y comienza a hacer un último intento de que le crean, quien parcialmente logra hacerlo, pero de pronto suena el teléfono y uno de ellos le dice a Pierre que el grupo del norte ya empezó a atacar la prefectura. Pierre se desespera y sabe que no puede hacer nada, mientras uno de ellos le dice que no los abandone, que él es el único que puede darle instrucciones de qué hacer. Pierre pregunta qué hora es y le dicen que ya son las 10:25. Piensa Pierre y finalmente dice: me quedo. Les dice que necesita utilizar la cabina telefónica, mientras que Lucien lo observa escabullido a lo lejos. Eve, sentada, ha terminado de contar todo acerca de su marido a su hermana. De pronto suena el teléfono. Eve dice que es para ella, y su voz seria y de venganza se convierte en dulce al escuchar a Pierre. Pero luego de un momento, Eve, decepcionada, le dice que no puede hacer eso. Le dice que es para amarnos, para lo que hemos vuelto. Pierre le indica que no puede abandonar a sus camaradas, mientras que el reloj marca las 10:29, faltando un minuto para las 10:30. 2 autos llenos de milicianos cercan la habitación de los conspiradores. Eve, triste y decepcionada y desesperada, increpa a Pierre por haberle mentido y por abandonar el verdadero motivo por el que regresaron, siendo que Pierre nunca pensó en ella sino en sus camaradas. Pierre vuelve a repetir el nombre de Eve muchas veces, hasta que Lucien vuelve a disparar a Pierre, y de pronto Eve cae deslizándose por la pared. Se produce el ataque de los milicianos, los conspiradores atacan y tratan de huir despavoridos por doquier. Pierre se levanta dentro de todo el alboroto, pasa inadvertido. En el parque, Pierre y Eve, muertos de nuevo, se encuentran en un banco sentados.
Pierre, decepcionado, Eve lo atiende con ternura, tratando de alentar que otros llegarán a continuar su misión, pero Pierre le refiere que él no estará allí. Se les acerca el viejo del siglo XVIII, quien les pregunta sobre su misión, diciéndoles: ¿lo consiguieron? Eve contesta: no lo conseguimos. La suerte está echada, ya lo ve, y no se puede volver atrás. El viejo les deja sus condolencias y se retira. Pierre luego trata de decirle a Eve que de verdad la quería, a lo que Eve le dice que no es verdad, pero aún así ya no tiene importancia. Pierre asiente con decepción. Ambos continúan conversando con una triste cortesía indiferente. Finalmente Pierre le dice si va a ir al club donde les invitaron. Eve le dice que quizá. Entonces, hasta pronto, le dice Pierre, tendiéndole la mano. Pero aparece de pronto una pareja de muchachos que les preguntaron si se podía volver a la vida nuevamente, porque ambos se dieron cuenta de que están hechos el uno para el otro. Pierre y Eve asienten de que existe esa posibilidad y les dicen que tienen que ir a la cortada La Quenecia. Ellos preguntan cómo se llega allí. Eve les dice que vayan al bar y bailen y de pronto aparecerá la cortada. Gracias, dicen los muchachos. Pierre se despide con ternura de Eve y ella le responde el gesto, para luego ambos tomar caminos distintos. Así es como en esta pequeña historia Sartre nos quiere comunicar que nosotros, los seres humanos, somos esclavos de las circunstancias y situaciones que nos rodean, como lo es el regente y su gobierno, y que por más libertad que ostentemos, no vamos a poder ejercerla con plenitud, es decir, es una libertad restringida, como lo hemos podido ver respecto de Pierre y Eve. Ya no era posible tomar completo control de sus vidas una vez regresado de la muerte. Las convenciones sociales y sus propios contextos de vida no permitían que sean libres de confirmar su destino juntos. Para Sartre, la muerte no es el fin de la existencia, sino es la existencia de un modo distinto, donde las personas aún piensan y toman decisiones. También podemos advertir que, a pesar de que el destino ya lanzó los dados y determinó lo que va a suceder, no se menosprecia la responsabilidad del hombre, siendo Pierre y Eve quienes tomaron decisiones individuales distintas, lo que no permitió que regresaran a la vida permanentemente. Finalmente, el absurdo de la vida. Los personajes buscan hallar un sentido, pero no logran alcanzarlo. Sartre nos presenta un mundo donde las decisiones humanas se ven limitadas por las estructuras de poder, las convenciones sociales y el destino, pero al mismo tiempo resalta y le brinda importancia a la libertad fundamental del individuo para tomar decisiones incluso en las circunstancias más extremas. Me gustaría saber qué opinión te merece esta obra de Sartre. ¿Qué crítica le darías? En otras palabras, ¿cuál sería tu interpretación de este cuento? Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos.